Inicio del archivo. Pegar 23 de julio 2026 hasta 8:18 de la mañana. A las 7:12 de un martes por la mañana, estaba frente a la caja de una cafetería sosteniendo un vaso de cartón que costaba 55 pesos. La cajera sonrió amablemente mientras tocaba la pantalla. Lo siento, señor. Dice que su tarjeta fue rechazada. Fruncí el ceño. Qué extraño. Inténtelo de nuevo. Lo hizo. Otro. Pitido. Rechazada. Un joven que esperaba detrás de mí se movió con impaciencia. Una mujer más atrás suspiró lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Metí la mano en mi cartera y saqué una segunda tarjeta. Esta debería funcionar. No funcionó. La cajera parecía avergonzada por mí. De verdad lo siento. Sentí que el calor me subía a la cara. No era el precio del café. Era esa sensación que todo mexicano de cierta edad conoce demasiado bien. Ese momento invisible en el que los extraños empiezan a preguntarse si te has vuelto confundido, olvidadizo o incapaz. Me tragué mi orgullo. No se preocupe, dije en voz baja. Volveré en otro momento. Dejé el café en el mostrador y salí al aire fresco de la primavera. El tráfico de la mañana pasaba como si nada hubiera ocurrido. Saqué mi teléfono y llamé a mi hijo. Respondió al segundo timbre. Buenos días, papá. Mis tarjetas fueron rechazadas. Hubo un breve silencio. Luego suspiró. Ah, sí, las cancelamos. De hecho, pensé que había oído mal. ¿Qué hicieron? Cancelamos tus tarjetas de crédito. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Por qué harían eso? Su voz se mantuvo tranquila, casi ensayada. Papá, ya tienes 70 años. Últimamente has estado olvidando cosas. Pensamos que era hora de simplificar tus finanzas. No he olvidado nada. Antes de que respondiera, oí otra voz de fondo. Mi nuera. No estaba susurrando. Quería que la oyera. Te dije que se molestaría. Luego tomó el teléfono. Hola, Arturo. Soltó una risa corta y despectiva que me revolvió el estómago. Si necesita dinero, solo pídanoslo antes de gastar un centavo. Por un segundo, no pude hablar. Ella continuó. Será más fácil para todos, no para mí, para todos los demás. Miré a través del parabrisas a la gente que entraba en la cafetería con computadoras portátiles, bolsas de gimnasio y portafolios. Su mañana continuaba exactamente como la habían planeado. La mía acababa de cambiar para siempre. Pude haber discutido, pude haber gritado. En lugar de eso, simplemente dije 4 palabras. Entiendo. Gracias. Luego colgué. No conduje a casa. Conduje directamente a mi banco. He vivido en la misma colonia de la Ciudad de México durante 36 años. Cuando mi esposa, Laura, y yo compramos nuestra pequeña casa, estilo colonial californiano, en 1988. Las tasas de interés eran altas, pero creíamos en pagar nuestras deudas y construir algo sólido. Criamos a un hijo allí. Celebramos cumpleaños, graduaciones, mañanas de Navidad y aniversarios bajo ese techo. Laura falleció de cáncer de páncreas hace 4 años. Algunas mañanas todavía me sorprendía estirando el brazo en la cama antes de recordar que ya no estaba allí. El duelo cambia de forma con el tiempo. Nunca desaparece realmente. Simplemente se vuelve más silencioso. Después de retirarme de la ingeniería civil, me instalé en una rutina que daba estructura a mi día. Los martes por la mañana eran mis favoritos. Café, el periódico local, una parada rápida en el banco si necesitaba efectivo. A veces un almuerzo con un antiguo colega. Simple,
predecible, pacífico. Mi hijo Rodrigo vivía a solo 20 minutos con su esposa, Sofía, y nuestros 2 nietos. Amo a esos niños más que a mi propia vida. Rodrigo llamaba todos los domingos. Sofía solía organizar las cenas y festivas. Desde fuera, parecíamos una familia unida. Quizás incluso nosotros lo creíamos. Unos 8 meses antes, Rodrigo me había sugerido ayudarme a modernizar mis finanzas. Papá, me dijo mientras configuraba mi nuevo teléfono, ahora todo es digital. Admití que la tecnología no era mi fuerte. Se ofreció a ayudar. Conectó mi cuenta bancaria a la banca en línea, configuró pagos automáticos de facturas, instaló aplicaciones bancarias, actualizó contraseñas, cambió la configuración de seguridad. Te protegerá de estafas, explicó. Sofía estuvo de acuerdo. Hay tantos adultos mayores que son víctimas de fraudes. Sonaba razonable. Confié en ellos. Después de todo, era mi hijo, la gerente del banco, Susana Reyes. Me conocía desde hacía casi 15 años. En el momento en que me vio entrar por las puertas principales, sonrió. Buenos días, don Arturo. Espero que lo sean. Algo en mi voz debió preocuparla. ¿Todo bien? No creo que lo esté. 5 minutos después, estábamos sentados en su oficina. Abrió mi cuenta casi de inmediato. Su expresión cambió. Dejó de teclear. Luego miró la pantalla y después a mí. Señor Vargas, ¿qué ocurre? Dudó. Estoy viendo varios cambios recientes. ¿Qué tipo de cambios? Giró lentamente el monitor hacia mí. La dirección de correspondencia de su cuenta fue actualizada ayer. Me incliné más. No era mi dirección. Era la de Rodrigo. Se me oprimió el pecho. Susana continuó. El número de teléfono principal también fue cambiado. De nuevo, el número de Rodrigo. La dirección de correo electrónico. El correo de Sofía. Mirela. Pantalla sin decir una palabra. ¿Cuándo pasó esto? Ayer por la tarde. Yo no estuve aquí ayer. Lo sé. Hizo clic en otra página. También veo que todas las tarjetas de reemplazo se enviaron a la nueva dirección. Parpadeé. ¿Qué tarjetas hizo de reemplazo? Las nuevas tarjetas emitidas después de que las anteriores fueran canceladas. Sentí como si alguien hubiera quitado silenciosamente el suelo debajo de mi silla. Nunca solicité tarjetas de reemplazo. Susana juntó las manos con cuidado. ¿Usted autorizó estos cambios? No. No respondió de inmediato. En cambio, levantó el teléfono de su oficina. ¿Podrías pedirle a Carlos de Prevención de Fraudes que baje? Su voz se mantuvo tranquila. La mía no. Fraude. Solo queremos entender qué ha pasado. 10 minutos más tarde, Carlos se unió a nosotros con una tableta. Se presentó cortésmente antes de revisar la cuenta. Sus preguntas eran simples. ¿Ha perdido su identificación? No. ¿Autorizó a alguien a gestionar su banca? Mi hijo me ayudó a configurar la banca en línea. ¿Él tiene sus contraseñas? Supongo que sí. Carlos intercambió una rápida mirada con Susana. No fue dramática, sino profesional, experimentada. El tipo de mirada que se dan las personas cuando ya han visto algo así antes. Se desplazó por más registros. Hay formularios de autorización adjuntos a su cuenta. No he firmado nada recientemente. Parecen otorgar a otra persona acceso administrativo. Mi ritmo cardíaco se ralentizó en lugar de acelerarse. Eso solo sucede cuando el shock es demasiado grande para procesarlo. Carlos amplió uno de los documentos digitales. Hay firmas electrónicas. Giró la tableta hacia mí.
Reconocí mi nombre, Arturo Vargas, escrito exactamente como siempre lo firmaba, solo que yo no lo había firmado, ni esto ni nunca. Levanté la vista. ¿Se pueden copiar las firmas? Carlos respondió con cuidado. Esa es una posibilidad. Susana se inclinó hacia adelante. Señor Vargas, antes de hacer suposiciones, nos gustaría revisar cada cambio realizado en su cuenta en los últimos meses. ¿Varios meses? Ella asintió. A veces, situaciones como esta no ocurren de una sola vez. Carlos añadió en voz baja algo que me revolvió el estómago. Ocurren un pequeño paso a la vez. Por primera vez esa mañana, dejé de pensar en el café rechazado. Nunca se había tratado de 55 pesos. Esa pequeña transacción simplemente había sido la primera grieta en un muro que otra persona había estado construyendo durante meses. Y de repente, me di cuenta de que no tenía idea de qué parte de mi vida ya estaba al otro lado de ese muro. No dormí mucho esa noche, no porque estuviese enojado. La ira viene con calor, te hace querer dar portazos, levantar la voz y exigir explicaciones. Lo que sentí fue más frío que la ira, fue incredulidad. Me senté en mi sala con la televisión en silencio, mirando una fotografía enmarcada por de Laura, tomada el verano antes de que enfermara. Estábamos en el porche después de volver a pintar la casa. Tenía pintura en la punta de la nariz porque le había salpicado con una brocha. Se rió tan fuerte que el vecino salió a ver qué pasaba. Laura solía decirme: cuando algo no tenga sentido, no te apresures a arreglarlo. Primero, entiéndelo. Había tenido razón en muchas cosas. Esa noche decidí que no iba a llamar a Rodrigo. Todavía no. Si algo me habían enseñado 38 años como ingeniero, era que nunca se empieza a reparar un puente antes de averiguar por qué se agrietó. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en el banco. Susana me recibió con una sonrisa compasiva. Hemos estado revisando todo. Carlos, de prevención de fraudes, se unió a nosotros de nuevo, con un expediente más grueso que el día anterior. Extendió varias páginas impresas sobre la mesa de la sala de juntas. Creo que es más fácil si lo vemos cronológicamente. Asentí. Señaló el registro más antiguo. Hace 8 meses se restablecieron las credenciales de la banca en línea. Eso no me sorprendió. Rodrigo me había ayudado a configurar todo por esas fechas. Carraspea, al mes siguiente. Continuó Carlos. Se agregó un contacto secundario a su cuenta, Rodrigo. Luego Sofía, 3 semanas después. Las alertas de transacciones fueron redirigidas. ¿Redirigidas a dónde? Al teléfono de su hijo. Levanté la vista, bruscamente. Dejé de recibir alertas de fraude. Según estos registros, sí. Me recosté lentamente en mi silla. Cada pequeño cambio, por sí solo, sonaba inofensivo. Juntos, formaban algo completamente diferente. Carlos deslizó otra página hacia mí. Hace 3 meses se modificaron los límites de gasto. Nunca pedí límites de gasto. Él asintió. Se redujeron. ¿A cuánto? Dudó. 9,000 pesos. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo. Había pasado 40 años gestionando proyectos de construcción de millones de pesos. Ahora, alguien había decidido en silencio que necesitaba permiso para gastar más de 9,000 pesos de mi propio dinero. Susana habló con suavidad. Señor Vargas, tampoco encontramos evidencia de que se haya robado dinero.
Entonces, ¿qué es esto? Ella eligió sus palabras con cuidado. Parece ser un control creciente. Esa frase se quedó conmigo. Control creciente. No robo. Control. De camino a casa, los recuerdos comenzaron a encajar de maneras que nunca antes lo habían hecho. En la última cena de Nochebuena, Sofía había insistido en pagar la cuenta del restaurante antes de que yo pudiera alcanzar mi cartera. Ya has hecho suficiente por esta familia, había dicho con una sonrisa. En ese momento pensé que era amabilidad. Ahora recordé algo más. Había preguntado casualmente, ¿todavía andas cargando todas esas tarjetas de crédito? Eso debe ser confuso. No lo había pensado 2 veces. Luego estuvo la Navidad. Rodrigo se había ofrecido a organizar mis documentos para la declaración de impuestos. Papá, te ahorrará dolor de cabeza. Agradecí la ayuda, pero después hizo preguntas extrañamente específicas. ¿Cuánto guardas en la cuenta corriente? ¿Tienes algún pagaré a punto de vencer? ¿Ya actualizaste a tus beneficiarios? En ese momento supuse que estaba pensando a futuro. Ahora me preguntaba si había estado haciendo un inventario. El jueves por la tarde me encontré estacionado frente al despacho del licenciado Mateo Herrera. Mateo había redactado los testamentos de Laura y del mío casi 15 años antes. No era ostentoso. Conducía una vieja Ford Explorer y todavía guardaba archivos de papel apilados ordenadamente en su oficina. Más importante aún, se había ganado mi confianza. Pareció genuinamente sorprendido cuando entré. Arturo se levantó y me estrechó la mano. Ha pasado mucho tiempo. Ojalá fuera una visita social. Su sonrisa se desvaneció. Pasamos casi una hora repasando todo. Las tarjetas rechazadas, los cambios bancarios, las firmas. Mateo nunca interrumpió. Cuando terminé, cruzó las manos. Quiero ver todos los documentos. El banco ya le había enviado copias por correo electrónico. Se ajustó sus lentes de lectura y comenzó a revisarlos. Pasaron 5 minutos, luego 10. Finalmente se quitó los lentes. Algo no está bien. ¿Usted también lo notó? Asintió. Estos formularios de autorización me preocupan. ¿Por las firmas? En parte, señaló un párrafo. Este documento hace referencia a conversaciones que supuestamente tuvieron lugar en mi despacho. Nunca ocurrieron. Lo sé. Me miró directamente, porque yo no estuve involucrado. El silencio se apoderó de la sala. Mateo nunca había sido dramático. Si acaso, tendía a subestimar los problemas. Así que cuando se reclinó y dijo en voz baja, creo que debe proceder con mucho cuidado. Escuché. ¿Qué hago por ahora? Cerró el expediente. Nada. Fruncí el ceño. ¿Nada? No confronte a su hijo. ¿Por qué no? Porque si alguien cree que ha tenido éxito, tiende a dejar ocultar lo que está haciendo. Dejó que eso calara. La gente se vuelve descuidada cuando cree que ya ha ganado. Antes de irme, Mateo hizo una pregunta que parecía no tener relación. ¿Alguien ha mencionado residencias para adultos mayores recientemente? Me quedé helado. ¿Por qué pregunta eso? Responda la pregunta. Me froté la barbilla. Un par de veces. ¿Quién? Sofía. ¿Con qué? Frecuencia. Hice memoria. En Semana Santa, después de la misa un domingo, de nuevo durante la fiesta de cumpleaños de mi nieta. Siempre de manera casual, siempre enmarcado como preocupación. Suegro, ¿no sería agradable no tener que preocuparse por el jardín? Imagine tener gente que le cocine. Tendría amigos su edad. Siempre había sonreído y cambiado de tema.
Mateo asintió lentamente. He visto este patrón antes. Se me apretó el estómago. ¿Qué patrón? A veces, el control financiero precede a decisiones más grandes. ¿Cómo cuáles? Declarar a alguien incapaz de administrar sus propios asuntos. Lo miré fijamente. No, no. Estoy diciendo que eso es lo que está pasando, pero es posible. Es posible. Esa noche conduje a casa por una ruta diferente. Sin pensar, pasé por una de las nuevas comunidades de retiro en las afueras de la ciudad. Hermosos jardines o senderos para caminar, mecedoras blancas en amplios porches. No había nada de malo en el lugar. De hecho, se veía encantador si alguien elegía vivir allí. La palabra clave era elegía. De repente, otro recuerdo afloró. Unas 6 semanas antes, Sofía me había entregado un folleto brillante. Solo pensé que te gustaría era verlo. Ni siquiera lo había abierto. Ella había sonreído de todos modos, sin presiones. Me pregunté si había habido presión todo el tiempo, solo que invisible. El viernes por la mañana, Mateo llamó. He estado investigando. ¿Qué encontraste? Registros de la propiedad. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hay con ellos? Su casa no es el problema. ¿Qué es entonces? Encontré correos electrónicos. Correos no suyos. Hizo una pausa. Creo que su hijo contactó a un agente inmobiliario hace varias semanas. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué? Dijo. Mateo exhaló lentamente. Preguntó en cuánto se estaban vendiendo las casas de su colonia. Me sentí enfermo. No puede vender mi casa. No. La voz de Mateo se mantuvo tranquila. Pero alguien que planifica con antelación podría querer saber su valor. Después de colgar, me senté solo en la mesa de mi cocina. La misma mesa donde Laura y yo habíamos hecho cuentas, ayudado a Rodrigo con la tarea, planeado vacaciones que apenas podíamos pagar. Cada rasguño en la madera llevaba un recuerdo. Pasé la mano por su superficie. Esto ya no se trataba de dinero, ni siquiera de la casa. Se trataba de algo mucho más difícil de aceptar. Alguien a quien había pasado toda una vida protegiendo, había decidido en silencio que ya no merecía tomar decisiones sobre mi propia vida. Esa tarde, Mateo llamó una vez y más. Su tono era diferente, más serio. Necesito que venga a primera hora el lunes. ¿Encontró algo más? Sí. ¿Qué es? Guardó silencio un momento antes de responder. Creo que ya podrían estar preparando documentos que cuestionen su capacidad para administrar sus propios asuntos. Cerré los ojos. Fuera de la ventana de mi cocina. La bandera que Laura había insistido en que pusiéramos cada verano se movía suavemente con la brisa. Por primera vez desde esa mañana de martes, entendí que esto no era simplemente un desacuerdo familiar. Era una carrera, y si hacía un movimiento descuidado, podría perder mucho más que una tarjeta de crédito. Mateo me esperaba el lunes por la mañana con un bloc de notas amarillo, 2 carpetas y una taza de café negro que se había enfriado. Hacía mucho. Cerró la puerta de la oficina antes de que cualquiera de los dos hablara. Pasé el fin de semana pensando en su situación. Yo también he estado haciendo lo mismo. Me imagino. Deslizó una de las carpetas sobre el escritorio. No quiero alarmarlo innecesariamente, Arturo. Pero tampoco quiero que tome decisiones basadas en la emoción. Asentí. ¿Qué recomienda? Se reclinó. Ahora, déjelos creer exactamente lo que ya creen. Fruncí el ceño. ¿Se refiere a qué? ¿A que finja que no sé nada? Lo miré fijamente. Eso se siente deshonesto. Es estratégico. Cruzó las manos.
Si Rodrigo y Sofía creen que usted lo descubrió, todo, se pondrán a la defensiva de la noche a la mañana. Dejarán de comunicarse, borrarán registros y empezarán a justificar cada decisión que han tomado. Y si creen que no lo sé, continuarán comportándose con naturalidad. Hizo una pausa, y la gente revela mucho más a través del comportamiento ordinario que bajo un interrogatorio. De camino a casa, no dejaba de repasar su consejo. Nunca había sido un buen actor. Laura solía decir que siempre sabía cuándo estaba planeando una sorpresa porque no podía ocultar nada. Ahora tenía que ocultar el mayor descubrimiento de mi vida. No porque quisiera venganza, sino porque quería la verdad. Esa tarde, Rodrigo llamó. Hola, papá. Su voz sonaba alegre, casi aliviada. ¿Estás bien? Ahí voy. He querido pasar a verte. Eres bienvenido cuando quieras. ¿Qué tal si cenamos mañana? Suena bien, dudó. Y no te preocupes por las tarjetas de crédito. Todo está bajo control. Me obligué a responder con calma. Agradezco que te preocupes por mí. Hubo una pausa. Luego se rió suavemente. Sabía que lo entenderías. Después de colgar, me quedé sentado allí durante mucho tiempo. La parte más difícil no era fingir. Era oír a mi propio hijo confundir mi silencio con rendición. La noche siguiente, Rodrigo y Sofía llegaron con comida para llevar de mi restaurante italiano favorito. Sofía me abrazó. ¿Cómo se siente? Estoy bien. Parece cansado. No dormí bien. Intercambió una rápida mirada con Rodrigo. Oiga, ¿se acordó de tomar su medicamento para la presión? Llevo tomándolo 12 años. Ella sonrió. Lo sé, solo para confirmar. La conversación derivó hacia los partidos de fútbol de los nietos y el aumento de los precios del supermercado. Nada inusual hasta el postre. Rodrigo se aclaró la garganta. Papá, sí, he estado pensando. Me imagino que sí. Él sonrió. Administrar las finanzas puede volverse estresante a medida que envejecemos. Simplemente escuché. No queremos que se preocupe por las facturas o los estafadores. Sofía extendió la mano sobre la mesa y tocó suavemente la mía. Ha pasado toda su vida cuidando de todos los demás. Sonaba sincera, casi convincente. Ahora, déjenos cuidar de usted. Los miré a ambos y luego asentí lentamente. Quizás tienen razón. El alivio inundó sus rostros. No creo que ninguno de los dos se diera cuenta. Ese alivio me dijo más de lo que cualquier discusión podría haberlo hecho. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en la versión de mí que parecían esperar. Llamaba a Rodrigo antes de hacer compras más grandes. No porque necesitara permiso, sino porque quería ver cómo respondería. Una tarde, dije, necesito reemplazar mi podadora. Él preguntó, ¿cuánto cuesta? Alrededor de 11,000 pesos. Hubo silencio. Finalmente, respondió, ¿por qué no esperas un poco? Deberíamos hablarlo primero. Hablarlo, como si fuera un adolescente pidiendo prestado el coche familiar. En otra ocasión, mencioné que iría de pesca un fin de semana con un antiguo colega. Sofía preguntó de inmediato, ¿cree que eso es seguro? Llevo pescando 50 años. Lo sé. Su sonrisa nunca se desvaneció, pero los accidentes ocurren. La conversación siempre sonaba razonable, individualmente. Colectivamente, cada sugerencia apuntaba en la misma dirección. Una vida más pequeña, menos opciones, menos independencia. Mateo me animó a documentarlo todo, así que compré un cuaderno de espiral. Nada especial. Cada conversación quedaba registrada en él. Fechas, horas,
palabras exactas. Cada vez que Rodrigo o Sofía tomaban una decisión por mí sin preguntar, lo anotaba. Cada vez que se referían a nuestro plan para mi futuro, también lo anotaba. También empecé a imprimir correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz. Nada era dramático. De hecho, eso era lo que lo hacía inquietante. El control rara vez se anuncia. Llega, disfrazado de conveniencia. El departamento de fraudes del banco continuó su investigación. Carlos llamaba cada pocos días. Hemos identificado cambios adicionales en la cuenta. ¿Algo ilegal? Todavía estamos determinándolo. ¿Qué significa eso? Significa que la intención importa. Explicó que ayudar a un padre mayor no era ilegal. Tampoco lo era ayudar con la banca en línea. La cuestión era si esas acciones habían cruzado la línea hacia el control no autorizado. Hay zonas grises, dijo. Pero algunos de estos registros nos preocupan. ¿Qué es lo? ¿Qué más les preocupa? El patrón acumulativo. De nuevo, esa frase. No un solo evento. El patrón. Un sábado por la mañana pasé por mi ferretería favorita. Conozco al dueño, don Francisco Colín, desde hace casi 20 años. Levantó la vista de estar acomodando estantes. Arturo, buenos días. No lo había visto. Últimamente. He estado ocupado. Deambulamos por la sección de jardinería, hablando de tomates y abono. Luego hizo una pregunta inocente. Y bueno, ¿cuándo se muda? Dejé de caminar. ¿Qué? Pensé que Rodrigo dijo que se iba a un lugar más pequeño. ¿Él le dijo eso? Paco se encogió de hombros. Hace un par de semanas. ¿Qué dijo exactamente? Mencionó que probablemente vendería su casa antes del invierno. Forcé una sonrisa. No se ha decidido nada. Ah, Paco pareció genuinamente confundido. Pensé que todo estaba ya en marcha. Conduje a casa con un nudo en el estómago. Rodrigo no solo estaba planeando, estaba hablando de esos planes como si ya estuvieran resueltos, sin haberme preguntado nunca. Unos días después, sucedió algo inesperado. Mi vecino de al lado, el juez retirado,